normalitas, las vacunas que todo mundo tiene que usar, o tratamientos que la gente tendría que estar haciendo, no se están haciendo. O sea, México, por ejemplo, era muy exitoso en las campañas de vacunación, ha caído eso brutalmente. Lo que vas a tener es en el largo plazo un montón de casos de otras enfermedades que no tienen que ver con COVID, o el que no le hicieron el tratamiento, porque el hospital estaba ocupado con COVID y él tiene un problema del riñón, qué sé yo. O sea, son cosas que están de largo plazo. Imagínate ahora, yo creo que el problema escolar, o sea, no solo es un desastre esto que los niños aprenden por la tele, sino que va a haber una deserción muy fuerte. Y una vez de que los chavos desertan, la evidencia muestra que es muy difícil que regresen a la escuela. ¿No? Entonces, nuevamente, entonces eso va a afectar su vulnerabilidad por mala salud, por mala educación, por el resto de sus días. ¿Habría una forma, se te ocurre una forma de resarcir ese daño? O sea, digamos, si llega a pasar esto de la deserción, que regresaran los chavos a la escuela, hacer que regresen, ¿cómo se te ocurriría o has pensado alguna vez en eso? Pues no, mira, uno es lo más rápido posible ponerse las pilas para generar las condiciones para que no deserten los chavos, ¿no? Sí, claro. O sea, lo ideal, ¿no? Cuestiones de infraestructura, etc. O sea, para que no siga creciendo el problema, ¿no? Este año escolar, bueno, este nuevo, el que terminó, pues ya valió, básicamente. Sí. Y sí, vas a tener que generar incentivos económicos o algún tiempo para que los chavos regresen a la escuela, no es tan fácil, ¿no? También pues, hay temas de infraestructura, de acceso, de tecnología. No sé, no tengo una receta única, pero claro, sí hay. Pero sí se tienen que hacer muchos casos, ¿no? De manos, ¿no? De disponibilidad de manos, o sea, porque, digo, yo en algún tiempo, yo sí tengo hijos chicos y tengo uno en primaria que es muy rejego a estar pegado en la compu 2 horas, que es lo único que están. Dije, bueno, pues, ¿qué pasa si en un momento dado van a clases nada más 10 personas? Pero, pues, imagínate al maestro que antes tenía 8 horas, ahora meterle a 10 alumnos de 5 horas, va a trabajar 35, entonces o sea, el problema es multifactorial y toca o trastoca todos los puntos, ¿no? O sea, bueno, metemos menos gente, más maestros, tenemos más maestros. Fíjate que, por ejemplo, en muchos países no han reducido las escuelas, o sea, no han cerrado las escuelas. En parte porque hay un menor riesgo entre los chamacos y obviamente pues, precauciones, algunas precauciones de alumno, pero hay menor riesgo y pues sí, por eso los maestros tienen que vacunarse primero y demás. Pero no es descartable pensar en reabrir escuelas, sobre todo de chiquitos, ¿no? Ahí el riesgo sería, digamos, que los niños llevaran en su casa, ¿no? Sería la bronca, ¿no? Pero es que es parte del problema. O sea, sí, claro. En México, no por no hacer pruebas, por ¿no? O sea, ese rollo de que somos el país de los que menos pruebas ha hecho, es parte del problema. Si puedes hacer pruebas a cada rato, pues rápido detectas que Juanito se enfermó, ¿no? Pepito se enfermó y avisas en su casa y a ellos les das una atención inmediata. Sí. Pero no tienes que cerrar toda la escuela, ¿no? Claro. Así lo han hecho en otros países. Sí. Se pinta complicado el panorama, pero bueno, habrá que... No es trivial. Sí, no, pero hay que ver cómo dentro de todo sacamos o la propuesta que se haga, digamos, es un proyecto de investigación, ¿no? Que quizá la propuesta no... Oye, pero un tema, y a mí lo que se me hizo interesante de este workshop y demás es yo siempre he visto el tema de pobreza, eso, desde la óptica de política pública, ¿no? Claro. Pero la parte de diseño sí es bien importante. Sí. O sea, sí hay un tema de cómo haces las cosas. Mira, un ejemplo que yo tengo muy claro es las carreteras de cuota, pues generalmente conectan 2 puntos, ¿no? A y B. En otros países no es la carretera Acapulco, es la carretera número 34. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se hicieron las cosas, también las no de cuota, pero es más claro en las de cuota, donde de repente ves que hay poblados cerca de la carretera, que es para llegar a esos poblados, como no hay una salida desde la carretera,
de cuota, tienes que irte por una carreterita y a lo mejor por brecha. O sea, yo agarro el ejemplo de Acapulco, ¿no? Vas por cerca de Chilpancingo y eso, y hay un montón de poblados que para llegar, lo he hecho, tienes que echarte 2 horas en una carretera mala. Y si pudieras, ¿no? Sí, Entonces, claro. es un tema de diseño, de cómo haces la política pública para que ese aislamiento, lo que esté esa comunidad que neta está a 2 kilómetros de la carretera, es Sí, ridículo, ¿no? claro, o sea, desde el lado ingenieril, en ese caso, perdón. Carretera, ¿cómo diseñas vas a los hospitales, bueno, mi esposa siempre me habla de los temas de los hospitales, que el pésimo, la parte de diseño, no hay donde uno esperar, ¿no? La mobiliario no es adecuado, o sea, es un Sí, tema de un buen diseño para accesar, y sí, digo, son las cosas que yo como economista no pienso mucho, pero cada vez me doy cuenta que son hiper sí, importantes. Por eso me encanta que se esté haciendo esto. sí, claro, o sea, es que diseño hay en todo. Exacto. En todo hay diseño. Entonces, esta cuestión, ahorita le comentabas de la carretera, pues simplemente al no poner una salida o ponerla tan alejada, ya aíslas a esa comunidad, la haces vulnerable, o sea, le das en la torre a esa comunidad. Y siendo que se pudo haber desarrollado desde un diseño ingenieril. ¿Sí? Exacto. O sea, igual, Totalmente. sí, ahorita con las presentaciones, con ¿quién fue? Luis, me parece, que comentaba sobre ya sobre la ola de calor, ¿no? Que cómo le pega más en ciertas comunidades pobres. ¿Por qué? Porque el material, por esto, por el otro. Y Totalmente. muchos, ¿verdad? Y mucha solución no necesariamente está en el material, sino en la forma de diseñar. ¿Sí me explico? Aprovechar el sol lo más que se pueda. Acá en el hemisferio norte, orientar al sur para aprovechar el sol en el invierno, proteger ciertas cuestiones, árboles que sirvan como barreras para el clima. Y eso es puro diseño. O sea, Totalmente. obviamente se puede resolver con cuestiones de materiales, todo eso, que es ahorita como se hace mucho, pero con un buen diseño se pueden resolver muchas cuestiones y dar una buena calidad de vida a esta gente. Y es diseño. Entonces, está bien interesante, ¿no? Fíjate, por ejemplo, resulta que parte del abandono escolar de las jovencitas, o sea, ya alumnas adolescentes, es porque las escuelas no tienen infraestructura adecuada, baños privados, por ejemplo, donde la chica se pueda cambiar el cótex, mano, el tampón. Entonces se quedan mejor en su casa. Sí, sí, o Los sea, pierden días de clase y a lo mejor por eso desertan. Y parece una estupidez, pero parte de la deserción se no, no, explica por no, eso, claro, ¿no? claro, o sea, sí, O, el caso de parte de la epidemia de obesidad que yo creo que tenemos, yo explico también, primero por malos hábitos está, claro. pero trata de encontrar agua potable en una escuela. No hay. Está más fácil la coca en la tiendita, Ahí está la coca o el frutzi, ¿no? el fruit, sí. Entonces, tú dices, pues también, mano, ¿cómo resuelves? Pues empieza por poner agua potable o que haya un baño para las niñas donde se pueden cambiar con privacidad el Sí, coche, ¿no? sí, sí, claro. Este, Sí, o sea, son cosas muy sencillas. O sea, bueno, parecen ser muy sencillas y yo creo que sí pueden ser muy sencillas, pero que nunca se han visualizado. Y mucho de eso es también a lo que lleva también este workshop, es la empatía, ¿no? O sea, diseñar con la comunidad. Totalmente. No diseñar desde tu mentalidad de arquitecto y baños hombres, baños mujeres y ya. Acércate, así como dices tú, acércate a los chavitos, a las niñas. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives esto? No, ¿sabes qué? Pues a mí me da una pena pasar por esto en este periodo del mes y pues prefiero no ir, y ya luego no ir, pues ya me da flojera ir o regresar Y a lo mejor ya dejo de ir, ¿no? o me pasó mucho que recuerdo yo en la secundaria, chavitas que le pasaba un accidente, no en la prepa, y ya la vergüenza ya las hacía vulnerables también. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso? O sea, pero ese es mucho, y ojalá esto vaya para allá, este workshop. Yo he estado trabajando un poco con Emanuel en alguna investigación y caímos hacia allá, ¿no? Lo importante que es el diseño, pero con la comunidad, no para la comunidad, sino que la comunidad participe y uno funcionar muchas veces como el dibujante o solucionador técnico de las cosas,
pero sí que más que una prueba de necesidades es a esta gente cómo le gustaría, cómo creen ellos que pueden solucionar ciertas cuestiones. Entonces, ¿Ustedes están en la escuela de diseño y arquitectura los dos, Pepe y Mauricio? no, Pepe está invitado como diseñador externo acá al workshop. Yo soy profesor de planta ahí en Chihuahua. Bueno, aquí en Chihuahua, de arquitectura. Ya, Sí, pero aquí estamos a la orden. No sé. Ok. Oye, Mauricio, sí, bueno, yo también tengo algo ahí de bagaje con la educación superior, también en arquitectura, Gustavo. De veras. Pepe nos acompañó un tiempo ahí en el TEC, en Campus Chihuahua. Dio algunos semestres, dio clases, nos acompañó ahí dando clases ahí. Aparte en el CUDACH, ¿no? ¿Y en dónde más? Bueno, en otras escuelas de arquitectura. Sí, en otras dos también de arquitectura. Yo al tema que le veo a ese que comentas tú, Mauricio, de la resolución técnica, falta también, lo había leído hace tiempo, lo dejé, tenía un escritillo ahí en base también a una investigación en Chile con respecto al sentido de apropiación. O sea, cuando tú involucras a la persona que lo va a utilizar y lo haces parte de eso, lo cuida, lo mantiene, sin necesidad de estarle, digamos, promoviendo el que lo haga, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ser un gran aporte aquí con Gustavo, con esas políticas públicas de implementación del sentido de apropiación. Gustavo, en ese tema tienes alguna referencia con respecto a ese sentido de apropiación del espacio que se le proporciona a la gente, o no al espacio, sino a la política pública. ¿Cómo recepciona la gente una política en la que está participando activamente? No se me... Tengo que pensar en referencias. Ahorita no se me ocurre una. Les recomiendo un montón un libro del que hice una cita ahorita en mi presentación, de Abhijit Banerjee y Esther Duflo, ellos ganaron el Premio Nobel de Economía. El libro lo publicaron en español, se llama Repensar o replantear la pobreza, no me acuerdo cómo está. Es fantástico, porque estos cuates precisamente se pusieron a tratar de entender por qué toman decisiones las personas que toman, ¿no? Y muchas cosas que parecen ser obvias, pues resulta que no lo son, ¿no? Por ejemplo, son pobres, vamos a subsidiarles esto que consumen mucho. Pues resulta que de hecho se redujo, a pesar de subsidios, se redujo el consumo en eso y aumentó el consumo en otras cosas. Y entonces entender por qué, oye, ¿por qué? Oye, ¿cómo es posible que los pobres gastan en la fiesta de 15 años de Rubí? Pues resulta que primero, pues, si no tienes ningún entretenimiento en la vida, pues a lo mejor sí le inviertes en eso. Pero lo segundo es parte de la reciprocidad en la comunidad, ¿no? Entonces, ese se los recomiendo mucho. Y voy a ver si encuentro más cosas sobre esa parte de la comunidad de la actitud. Pero les cuento una anécdota que me tocó. Estábamos en Cedesol. Uno de los problemas más grandes que encontramos en las comunidades más marginadas es que cocinan todavía con leña adentro de la casa, ¿no? Fuego abierto adentro de la casa. Entonces, como salud pública es terrible, la gente se enferma de los ojos, de los pulmones. Incluso entras a estas casas, que son casas de una sola habitación, aunque no esté prendido, ya te duelen los ojos nada más de entrar, ¿no? O sea, me toca. Y hay una solución. Si no hay gas y eso, hay unas estufas que se llaman Lorena, porque son de lodo y arena, a lo mejor les han visto, se hacen muy fácil, que tiene una pequeña chimenea y usas una tercera parte de la leña, entonces también ahorras un montón de tiempo de tener que ir a buscar leña y es más ambiental y no respiran el humo. Pero entonces nos dicen, no, pues es que queremos que todas las familias tengan esto. Entonces llegas a la comunidad y les dices, oigan, ¿quiere que le hagamos aquí? Le ponemos rápido una estufa Lorena. Sí, pues todo el mundo dice que sí. Sí, para dar todo dice que sí. Regresas al mes siguiente, está limpiecita, perfecta y es un buen estante. Nunca la hemos usado. Y entonces te pones preguntando, ¿por qué no lo usas? Y entonces hablas con la señora, oiga, ¿por qué no? No, pues es que nos gusta, ya nos acostumbramos, o a mi marido le gusta aquí las tortillas, todo el rollo. Oye, pero es que respiran, sí, pero es que ya, ¿no? Y entonces, por ejemplo, platicamos con una ONG que se dedicaba a eso y nos dice, no, es que el problema hay que hacerlo distinto, tienes que convencerlos de manera distinta. Tú nada más les dices, oye, es malo para la salud y eso no funciona. Nosotros lo que hacemos... Si nos sienten mal, va a decir, no. Nosotros lo que hacemos es, llegamos a una comunidad, encontramos, identificamos quiénes son las mujeres y que tienen cierto liderazgo,
a ellas las convencemos y nos quedamos con ella varios días, le construimos para que la use. Y entonces las vecinas empiezan así como que a asomarse por la ventana y qué hacen ahí. Y como esta tiene cierto arraigo, fuerza, pues ya las demás dicen, oye, pues esto sí funciona, yo también quiero, ¿no? Ay, Obviamente ay. es un proceso muy lento, Claro, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, resolvías el problema. problema. Entonces, sí tienes que encontrar, digo, esta anécdota es decir, es que sí, a veces lo obvio no funciona, no tienes que encontrar la otra manera. O a lo mejor el diseño no es el adecuado, tienes que hacer un diseño de esas estufas para que sea más apropiado para lo que quiere la comunidad. No lo sé, ¿no? Sí, pero digamos, en ese caso, digamos, lo que los llevó es a conocer la comunidad, a entender la comunidad, ¿no? Ya se me fue Gustavo, pero bueno. Oye, ¿Se bloqueó? no, yo creo que se le fue el internet. A mí se me está friseando mucho. Pues no sé si eres tú o soy yo. Mejor soy yo, mejor soy yo, porque yo sí de repente tengo problemas, por eso cambio de red a cada rato. Tengo 2 redes y cambio cada rato porque sí me congela. Ah, yo creo que ya los cambiaron. Okay. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ay, fíjate que me cortaron, estaba a la mitad de que estaba hablando con él. Sí, yo creo que Manuel así hizo el switch de trancazo, igual estamos platicando con Gustavo y nos lo cambiaron. Nos pasó lo mismo. Oye, yo creo tenemos poco tiempo. Pepe no estuvo, no pudo estar. ¿Viste la presentación de Luis, Pepe? Muy poquito, me tuve que salir también otra vez por chamba, una disculpa. Sí, bueno, eres filósofo, ¿verdad, Luis? Sí, Y sí. muy interesante la presentación y mucho, digamos, ahorita estamos hablando sobre la vulnerabilidad y cómo el diseño puede ayudar, ¿no? El diseño, en este caso arquitectónico, o no necesariamente, puede ayudar a mejorar esto. Me hizo muy interesante lo que comentabas de que puede ser un dilema ético en el caso de Tabasco, de decir, no sé si el dilema sea a quién perjudico menos, o sea, tal cual como la necropolítica de decir, pues vámonos sobre esos, que son los que a lo mejor menos van a hacer lata, ¿no? Sí, pues ahí la gran cuestión es que no solamente usted dilema ético de a ver a quién friego, sino que además ya está dado que a quién friego, pues a los pobres, ¿no? Porque ellos son los invisibles, son los que, pues ni modo, ¿no? O sea, no voy a fregar a los ricos, ¿no? Y así lo dice directamente López Obrador, ¿no? Dice, ni modo, había que hacer un inconveniente y pues nos decidimos por los pobres, ¿no? Entonces, no es fortuito, ¿no? No es solamente de híjole, de todos, por los dos lados, pero sino de ahí o sea, ya había un seleccionado, ya antes de. Ya estaba dado. Ya estaba Nunca dado. hubo una selección realmente, ¿no? Se da que a quién fregamos al pobre. Oye, y será esta cuestión no recuerdo cómo se llama esta teoría ética, si se puede decir una forma, ¿cuál es el menor daño? ¿A quién daño? ¿A cuántos menos daño con esta decisión? Claro. ¿No habrá sido por ahí? Parecía, y eso se le llama. Es como lo vendieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Se le llama utilitarismo a esa como aproximación ética, ¿no? Okay. De cuando hay un daño inevitable, ¿no? Sí. Algo que de todas maneras va a ocurrir, pero que tienes que decidir cuál es el menor de dos males, ¿no? O mato a todos o mato a unos poquitos, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, claro. Pero aquí parecería que es eso y que la decisión es me voy por el menor de dos males. Pero la decisión es más bien socioeconómica, no es solamente por dónde hay un menor mal. Ajá. O sea, ahí está dado que a quién va a fregar al pobre, ¿no? O sea, no a la ciudad de Villahermosa, sino a aquellas marginadas. Entonces, está precisamente disfrazada. Está disfrazada de aproximación utilitarista, pero no, o sea, hay que ver más allá, porque qué sorpresa que haya decidido que sea justamente los más pobres a que los perjudicados, ¿no? Pero eso es importante porque muchas veces se disfrazan los problemas como si fuera una decisión utilitarista de híjole, ni modo, me vi obligado a hacer tal decisión, pero en realidad no es, no es una decisión utilitarista. ¿no? Es como esta cuestión, pero es como este código, bueno, ahora con eso del COVID, hace poco lo estaba leyendo, en dado caso de que con saturan los hospitales,
a quiénes se tiene que atender y a quiénes no, ¿no? No Exacto. recuerdo cómo se llama, pero ya viene establecido, o sea, ya está, o sea, ni siquiera la van a pensar, no va a entrar ni siquiera en dilema, sino simplemente vienen mejor personas con esas características, quizá la edad, quizá cuestiones físicas, ¿sabes qué? Déjalo. Ya, vámonos por que tenemos más probabilidad de salvar. No sé si por ahí vaya o también entre esta cuestión de decir, No, por supuesto que por ahí va, pero no solamente, o sea, el punto es que, como mencioné al final de mi presentación, que hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, que no es solo una decisión utilitarista, sino que también estás decidiendo quién muere, ¿no? O sea, es una decisión necropolítica, ¿no? Entonces, en cuanto a la pandemia, estás decidiendo quién vive y quién muere, ¿no? Y estás sí, decidiendo, tal vez lo puedes justificar en términos de edad, de posibilidad de sobrevivir, etcétera, ¿no? En cuanto a un hospital, si tienes 3 respiradores, si tienes 5 personas, pues hay que decidir, ¿no? claro, Pero también hay otro tipo de decisiones, o sea, el quédate en casa o vamos a abrir los comercios y vamos a impulsar la economía y que no nos importe la pandemia, pues también es una decisión necropolítica porque estás exponiendo. No solo es matarlos, sino exponerlos a la muerte es también una decisión necropolítica. Entonces son precisamente este tipo de factores como medioambientales, etcétera, que pueden exacerbar la posibilidad de que ocurran este tipo de decisiones. Y entonces se puede decir, es una decisión económica porque tenemos que salvar la economía, pero ¿a costa de quién? A sí. costa de un grupo de personas que morirán, ¿no? Para privilegiar a otros, ¿no? Y Entonces, sabes que lo triste o ya lo normalizado de todo esto es que para uno sigue siendo un número, ¿no? Pero digamos, exacto, en tu familia, quita a un integrante que murió por esto. Para una familia es la tragedia, exacto. la tragedia. Exactamente, y ese es el ¿Verdad? problema del análisis con números, ¿no? O sea, ahora sí que Sí, como decía Stalin, ¿no? De Rusia, decía, la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 1000 es una estadística. Y sí, tiene en realidad, o sea, suena terrible, pero es verdadero. se Cuando diluye, dices, ¿no? "No, si es el primo, si es el tío, pues sí, terrible. Pero llega un punto, es increíble, donde puedes normalizar la muerte y decir, se mueren 1000 personas, no importa, ¿no? Es un Sí, número, ¿no? Y sucede no solo con la pandemia, sino incluso con el narcotráfico, ¿no? O sea, con el claro. narcotráfico llega un punto donde se normaliza la muerte de las personas y si dices, en este mes nada más murieron 200 personas por asesinatos súper violentos. Y uno casi dice, Ah, qué nada más bueno. 200, ¿no? Vamos bien. Vamos bien, ¿no? Ya bajamos el número, ¿no? Entonces Oye, se normaliza. y todavía peor ahí, porque todavía yo creo en general pensamos o la gente piensa bueno, aparte andaban en eso. O sea, como Ajá, se sí, lo claro. merece, ¿verdad? Exacto, sí, O sí, sea, sí. todavía empeora todo. O sea, Exactamente. es crítico eso. Oye, Sí, Luis, sí. una pregunta. Este concepto de necropolítica, o sea, es concepto, digo, yo no lo había escuchado nunca. ¿Es aplicable nada más, digamos, ahorita yo sé que no y casi que me voy a responder solo. Quiero encontrar un poquito como el origen, porque entiendo que puede ser aplicable, como decías tú, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero este concepto justamente en el tema del workshop aplica justamente en la relegación, digamos. O sea, el relegar a alguien vulnerable, vamos a entrar dentro de ese concepto de necropolítica, o sea, porque lo estamos destinando prácticamente a que tenga o no tenga el confort de vivir, por así decirlo. O sea, ¿es nuevo el concepto o lo manejas en algún otro lado? ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, Michel Foucault, que propuso el término primero de biopolítica, o sea, del De manejo la de la vida. vida en general, esto ocurrió más o menos como en los años 70. Y luego, quien a partir de lo que Michel Foucault hizo y acuñó el término de necropolítica, fue a inicios del año de los 2000, 2001, 2002. El Ok. filósofo se llama Akil Mbembe. Creo que si lo pongo aquí en el chat lo ven. Sí, sí, ahí lo has ¿Lo compartido. ven? Sí, sí, Ahí está. Él es el principal que acuñó este término. Ahora, el punto principal de él es que precisamente no se vea solamente como una decisión como del ejército, ¿no? O sea, que no solo vean los términos en términos como de armas y matando gente, sino que lo que veas en un contexto mucho más amplio.
lo hace en un sentido, por ejemplo, económico, ¿no? En un sentido económico donde una decisión económica que hace que se exacerben las condiciones de pobreza, de insalubridad, etcétera, también es una decisión necropolítica, aunque sea una violencia que usualmente no se califique como tal, ¿no? Como Porque a pasiva, veces ¿no? vemos violencia, exacto, más pasiva. A veces vemos violencia como golpe, sangre, Sí, pero, o sea, matar a la gente de hambre es violencia. claro. Matar, Exacto. poner a la gente en condiciones insalubres, que no tengan, que vivan en un lugar con riesgos ambientales, también es violencia. Y es justamente el punto central que quiere que se vea y que se enmarque así. Que no solo se vea violencia en términos de rifles y sangre, Claro. sino que se observe en un sentido mucho más amplio y de muchas posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso las negociaciones climáticas, el que los países desarrollados no actúen, no hagan lo suficiente para evitar que los embates del cambio climático, son también decisiones necropolíticas, porque están decidiendo quién vive y a quién dejan morir. Y esto va incluso desde, por ejemplo, del Acuerdo de París de Cambio Climático en Naciones Unidas, que dicen, vamos a estabilizar la temperatura en 1.5 grados. Y todo el mundo se pone y dice, sí, sí, de acuerdo. Pero esto ya es una sentencia de muerte para muchos Para países, algunos, claro. para algunos, ¿no? O sea, eso es completamente arbitrario y algunos ya los sentenciaste a muerte, ¿no? El punto era evitarlo. Entonces, incluso en ese sentido, una decisión que usualmente se consideraría ambiental o del derecho internacional es una decisión necropolítica. Entonces, el punto es que se observe en un aspecto más amplio de que no solamente es guerra, que no solamente es política del Estado, sino que pueden ser decisiones incluso de corporaciones, ¿no? O sea, Sí, mineras, etcétera, que acaben con una comunidad, son decisiones necropolíticas, ¿no? Entonces, es en ese sentido amplio en el que Ajá. la gente queda expuesta a la muerte. No solo que los mate, sino que los exponga a sí. la muerte. Y los excluya, ¿no? También los Pues exponga, más bien, creo que el primer paso es excluir, exponer y exterminar, por así decirlo, ¿no? Exactamente. El primer paso es hacerlos a un lado, porque si los marginas, se vuelven invisibles. Y si se vuelven invisibles, es muy fácil eliminarlos, ¿no? O sea, Sí, porque nadie lo ve, nadie lo nadie va a ve, saber. nadie va a saber ni le va a importar, ¿no? Entonces, ese es precisamente el punto, ¿no? Y la invisibilidad se puede hacer a través de normalizarlo, ¿no? Hace ratito que mencionamos de los números o de lugares, ¿no? O sea, si yo digo, híjole, fíjate que mataron a 500 personas en Estados Unidos, uno dice, oh, ¿cómo crees? ¿No? Pues digo, oye, fíjate que mataron a 500 personas en Somalia, unos dirían, pues normal, ¿no? O sea, entonces, Sí, incluso esa es otra forma de invisibilizar, ¿no? De normalizar la muerte, es de dónde es la tragedia, ¿no? O sea, incluso el término tragedia está construido. Es tragedia si ocurre en Europa, es tragedia si ocurre en Francia, es tragedia si ocurre en Canadá, pero si ocurre en África, si ocurre en Chiapas, es normalidad, ¿no? Entonces, eso es precisamente invisibilizar, ¿no? A las comunidades y en gran manera, pues, exterminarlas, ¿no? Dejarlas a su suerte de que, a sí. ver cómo. A ver cómo salen, solitos. Así, Sí, sí. y yo creo, pues, para quien le interese aplicar esta necropolítica, pues yo creo es aún más efectiva la pasiva, ¿no? Porque aparte la gente se acostumbra a eso. Te acostumbras Así es, a no pedir, a no alzar la mano, a no decir, oye, espérame, esto está mal. Sino yo creo así es. se va aplicando y uno se va acostumbrando a que, pues soy esto, soy esto, soy esto y no tengo derecho a esto, no tengo, o sea, lo normalizan. Eso es fundamental, que no, y lo dice Michel Foucault con mucha claridad. Dicen, dejen de pensar en el poder y en la violencia como lo explícito, ¿no? El golpazo, la sangre, el asesinato, sino en aquello que desaparece de la vista hasta normalizarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar que una mujer no puede salir a la calle en la noche, a las 10 de la noche, uno puede decir, bueno, obvio, pues ¿qué hace una mujer en la calle a las 10 de la noche? Porque lo normalizamos, pero Exactamente. deberíamos decir, ¿por qué demonios no puede salir a la calle, no? O sea, y eso ocurre usualmente cuando uno visita otro lugar, ¿no? Visitas otro país, Sí, otra... Ah, caray, ¿cómo puede ser que las personas pueden salir a la calle a las 10 de la noche?
Y uno Y ahí es sorprendido, cuando ¿no? te das cuenta que ha sido normalizado, ¿no? Lo que consideras Sí. que es casi como ley de la naturaleza, que uno no puede salir a las 10 de la noche, no ocurre en otros lados, ¿no? Y aquí es donde queda absolutamente clara, ¿no? Esta normalización, y peor, que ocurre a través del tiempo, entonces cada vez es más invisible. Entonces, justo por eso les recomiendo este libro que mencioné, que se llama Slow De Violence, Rob Nixon, ¿no? violencia lenta. Ajá. Lo voy a poner aquí en el... Sí, por favor. para ver precisamente esos procesos que ocurren de forma lenta y se vuelven invisibles para los demás. Porque yo creo en mucho va a ser lo que nos encontremos en la comunidad. Siento yo, o sea, por los acercamientos que hemos tenido y todo, hablas con la gente y asumen iba a decir pobreza, pero no, su situación, asumen su situación como que es algo normal. Ay, es que Normal. no han venido a poner esto, es que no teníamos esto, no, pero así hemos vivido, así es, o sea, Exacto. ¿sí me explico? Y lo contrastas quizá con cualquiera de los que estamos ahorita en la mesa, decir, o sea, no, yo no podría vivir así, Claro. pero ellos lo encuentran tan normal que ya no sabes si sentirte mal por ti, porque dices, no, soy un charro capitalista o materialista, ¿no? Exacto. O sí, a lo mejor es la forma de vivir, o decir, no, es que tú tienes que vivir mejor. Y a mejor Sí, claro. hemos trabajado un poquito con comunidades taromaras, y es este choque de decir, bueno, ellos tienen que vivir como, tenemos que ayudar a vivir como nosotros, o tenemos que entender cómo viven ellos y ayudar a vivir como ellos quieren vivir. Es lo que es muy difícil de llegar a un punto o a una respuesta. Así es, así es. Pues no hay peor momento de una injusticia que cuando se perpetúa y ya ni la ves como injusticia, ya nomás lo ves como la vida diaria. Sí. ¿No? Esto es lo brutal. Por eso siempre es importante denunciar las injusticias como tales, ¿no? Porque si no, pues ya simplemente es, pues ni modo, ¿no? Aquí nos tocó vivir, ¿no? Sí. Y punto, Okay. ¿no? Y pues eso es lo mejor que puede escuchar un Estado que está perpetuando la injusticia, decir, además, ni siquiera notas que está siendo injusta la situación, perfecto, Sí, maravilloso. pues seguimos. Exacto. Oye, Ajá. Luis, no sé si ya tengas porque creo que eran las Y 11, ¿no? Igual. ya son las 12, yo creí que iba a cerrar. Bueno, pues mucho gusto Igualmente, conocerlos Luis. Igual. cualquier cosa. Mi correo aquí, Perfecto, Luis, no, muchas gracias. Aquí lo que apuntamos. necesiten, mucho gusto y aquí a la orden. Gracias, Gracias, Luis. igual, güey. Hasta Hasta luego. luego. Oye, güey, ¿Quién no sé, sigue? déjame ver. O ya estuvo. No sé, pues yo pensé que nos iban a pasar déjale preguntar a Manuel si vamos a pasar a cerrar todos o ya. Te voy a poner en pausa, voy al baño rápido. Órale.
Very good. Very interesting. Super. Okay, just to thank you very much everybody for this first activity. I hope that I'm sure that the round table at the beginning was very interesting, and I hope also that the discussion within the groups was interesting. Now I could join some groups and say something useful for all the designers, and I hope that some interesting ideas came out. So now just to thank you again, and in particular the expert, and just to let you know that tomorrow at the same times we have a second round table, so everybody is invited to join. The link is the same, but the topic will be a little different. So we'll be about strategies. So which are the main strategies for design to work with vulnerable communities. So if you can, we see you tomorrow. If not, thank you again, and you can be updated about the activities of the workshop in the web page. Thank you for the invitation. Thank you, Gustavo. Thank you so much. Thank you. See Thank you all. Muchas gracias.